guarde, la paz de Dios sea contigo y lo tuyo. En el nombre poderoso de Jesús, bienvenido a este canal, Consejo Bíblico y Teología Sistemática, la cual nosotros estaremos hablando puntos importantes, estaremos hablando dando consejo bíblico conforme a la Santa Escritura y también estaremos hablando de diferentes puntos doctrinales sistematizados conforme lo que es la palabra de Dios, ya que estamos viviendo unos tiempos caóticos, estamos viviendo unos tiempos la cual el pueblo de Dios, la mayoría de la iglesia carece de conocimiento bíblico y es necesario de que nosotros, por ejemplo, instruyamos y enseñemos las palabras de Dios tal y como está en la Santa Escritura. Hay muchas personas que ha distorsionado la palabra, ha tergiversado la palabra de una manera, acotejándola a su modo. Y esa no es la Escritura. Nosotros tenemos que acotejarnos conforme a la palabra, no nosotros acotejar la palabra a nuestra manera. Y por eso es el propósito de estas enseñanzas y este canal, de instruir, de enseñar conforme al temor de Dios. Amén, porque si no hay temor y el que enseña siempre va a dar una palabra distorsionada. Lo importante es que va a enseñar, tiene que tener el temor de Dios. Si no hay temor, la enseñanza va a ser errónea, va a ser contraria a la palabra de Dios. Temor y conocimiento que va acompañado de la mano. En esta hora yo quiero hablar de un tema acerca de lo que es la contienda delante de los incrédulos. Contienda delante de los incrédulos. Yo quiero hablar acerca de este tema, a ver qué la Biblia nos enseña acerca de las discusiones y los inconvenientes que surgen en el pueblo cristiano, porque recuerde que en el pueblo cristiano siempre van a haber indiferencias, siempre van a haber discusiones, muchas veces no vamos a estar de acuerdo todos, porque todos creemos, tenemos un punto de vista en cierto punto bíblico, en cierto tema bíblico, todos tenemos un punto de vista y a veces hay mucha diferencia en temas que nos pueden llevar a la discusión entre hermanos, y no solamente eso, sino que también surgen muchos problemas dentro de la iglesia. Cuando hablo en iglesia estoy hablando lo que es iglesia general, y a ver qué la Biblia nos enseña acerca de esto, amado, porque estamos viviendo unos tiempos donde las personas llevan los problemas de la iglesia, los llevan a los incrédulos. Y hoy vemos cómo la iglesia está saliendo afuera a resolver su problema, cuando eso no es lo que dice la Escritura. No es eso lo que enseña la Escritura, de que llevemos nuestros problemas a los incrédulos y más a las redes sociales. Hay gente que los problemas de la iglesia, la indiferencia que hay dentro de la iglesia, la están llevando a las redes sociales. Y no podemos llevar nuestro problema a las redes sociales. El problema tiene que quedarse en la iglesia y resolverse dentro de la iglesia. Y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este tema que vamos a desarrollar. Lo que es un consejo, más que una enseñanza, es un consejo para aquellos hermanos cristianos que nos escuchan, nos estén viendo en diferentes plataformas. Es un consejo bíblico de que no cometamos esos errores que muchos están cometiendo hoy en día, de pelear delante de los incrédulos, llevar juicio delante de los incrédulos, juicios que son de cristianos y inconvenientes que pasan dentro del cristianismo, llevarlo afuera. Yo quiero comenzar leyendo una cita bíblica porque es importante de lo que uno va a hablar conforme a la Santa Escritura. Todo lo que vayamos a hablar tenemos que hablarlo conforme al texto bíblico. Si no hablamos conforme al texto bíblico, mi enseñanza va a ser mi enseñanza, no la enseñanza de Dios, no la enseñanza que Dios quiere. ¿Qué dice el texto bíblico? Primera de Corintios, su capítulo 6, verso 1. Primera de Corintios,
capítulo 6, verso 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: si alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Mundo ha de ser juzgado, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Por tanto, si hubierais de tener juicio de las cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros, porque no sufrí más bien la iniquidad. ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudado? Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. Vamos a ver qué dice en la traducción lenguaje actual, qué dice las escrituras en la traducción lenguaje actual. Vamos a buscar el texto. Traducción del lenguaje actual, que es una traducción muy buena. Nosotros leímos la Reina Valera. Primera de Corintios 6:1. Lenguaje actual. Vamos a ver qué dice. Dice la traducción lenguaje actual: cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien, debe pedírselo a un juez de la iglesia, porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida, porque tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia. Le digo esto para que le dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas, pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar su problema. En sus peleas los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos, y vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Vemos cómo la escritura, bien claro, no hay que ser un teólogo para entender este pasaje bíblico, porque está claro. Aquí Pablo está presentando o está hablando de un problema que hay dentro de la iglesia de los Corintios. Pablo, el propósito de esta conversación y de este escrito que Pablo le da a la iglesia de los Corintios es porque habían distintos problemas, habían contienda dentro del pueblo de Dios. Y para referencia bíblica, vamos a leer Primera de Corintios, el mismo capítulo 1, verso 10, para ver cuál era el problema que estaba pasando entre ellos. Pablo dice: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Parece que había contienda entre el pueblo.
habían problemas, valga la redundancia, la cual Pablo estaba enfrentando para que hubiera una solución. ¿Y qué pasa? Como habían contienda, ellos estaban llevando el problema de la iglesia que tienen que solucionar adentro, lo estaban llevando afuera, delante de los incrédulos, delante de los jueces del mundo y no delante de los hermanos. ¿Qué pasa? Así vemos hoy en día que hay personas que el problema de la iglesia lo están llevando delante de los incrédulos. Su problema, el problema de la iglesia, la indiferencia que pasa entre hermanos, entre cristianos, lo están llevando de fuera de la iglesia. Es impresionante ver cómo hay cristianos que se están matando uno con otro afuera y tirándose todo afuera en el mundo y el mundo juzgándolo, la cual nosotros vamos a juzgar al mundo y los ángeles caídos, dice la Escritura. Y hay personas que el problema de la iglesia lo está llevando afuera en las redes sociales y esto está armando un alboroto. Y esto está siendo piedra de trompiezo para personas incrédulos que no conocen a Dios, para que no se conviertan al cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es guerra entre hermanos, guerra entre cristianos. Y eso lo usted está viendo. Usted está viendo todo el tiempo guerra entre cristianos. Guerra entre cristianos, y la cual no hay una solución, sino que cada quien se tira, como dicen, los trapitos al sol. Y todo el mundo tiene que saber lo que está pasando dentro de la iglesia, la cual una cosa así nunca se había visto, sino que los problemas se arreglaban dentro de la iglesia. Hoy en día todo lo quieren sacar afuera y todo lo quieren publicar y quieren denunciar que fulano hizo aquello, que fulano hizo lo otro, la cual son problemas que tienen que enfrentarse dentro de la iglesia, no llevarse delante de los incrédulos. Hoy en día el evangelio está siendo difamado y ridiculizado por estos tipos de personas que están llevando el problema de la iglesia, lo están llevando afuera. El problema de la iglesia, hermano, lo están llevando afuera y están ridiculizando el evangelio. Y ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no está matándose uno cristiano contra cristiano, uno contra otro. El evangelio de Cristo se trata de llevar un mensaje de salvación, de hablar de Cristo, dar la enseñanza de Cristo, restaurar, reprender si hay que reprender, pero con amor y mansedumbre. Jalar a esa persona. ¿Qué dice la Escritura? Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. Verso 15, 16, 17. ¿Qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo a unos dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Está hablando que si mi hermano peca contra mí, no que vaya ante los jueces del mundo. Está hablando que si mi hermano peca contra mí, que yo jale a mi hermano y que yo amoneste y reprenda a mi hermano con amor y mansedumbre. Lo reprenda. Si el hermano está haciendo cosas indebidas, que yo jale a mi hermano. Pero hoy en día no se está haciendo eso. Y hoy en día lo que se está es denunciando a la persona y difamando a los cristianos. Uno con otro se están difamando. Uno con otro se están difamando y autodefendiendo. Y no saber que si a Cristo lo hicieron, nosotros también lo van a hacer. ¿Quién soy yo para estar defendiéndome? Y llevar juicio delante de los incrédulos. Porque hoy en día queremos ir a los jueces, queremos ir a la prensa, cristianos, que eso nunca se había visto aquí, hermano, en el evangelio. Los cristianos llevando los pleitos a la prensa. ¿Sabe qué hacían los cristianos? ¿Qué hacíamos los cristianos antes? Nos poníamos a orar y a dar rodillas por esa persona para que Dios tuviera misericordia. No estar difamando y no estar llevando de que voy a someter a la justicia, que voy a hacer, porque están hablando de hermano. Dios mío. Pero ¿cuánto hablan de los hermanos cristianos de la iglesia primitiva? ¿Cuánto hablaron de ellos? A la iglesia cristiana, a la iglesia primitiva, hermano, desde el siglo II, siglo III, después de Cristo, en ese tiempo de ese periodo de la iglesia,
A la iglesia se le acusaba de diferentes formas. ¿Sabe qué se le acusaba a la iglesia? De comer niños y de comer carne humana y de inmoralidades sexuales. Se le acusaban a los cristianos en los tiempos de antes. Te digo por qué. Porque lo que los cristianos hacían, ellos lo malinterpretaban de otra manera. ¿Sabe que cuando se reunían en la Santa Cena, ellos decían que entraban el cuerpo de un niño, cuerpo de niño, carne de niño, en un pan y se lo comían? Esas eran acusaciones falsas que le hacían los cristianos en el siglo II y siglo III después de Cristo. Le decían que los cristianos comían niños y que cometían inmoralidades sexuales entre hermanos. Dice que se cautaban entre hermanos, la cual eso era una inmoralidad sexual. Eso estaba mal en contra de la ley. Y sabe que ¿por qué lo malinterpretaban de esa manera? Porque los cristianos solían llamarse hermanos entre ellos. Y como solían llamarse hermanos entre ellos, los incrédulos los malinterpretaban. Y por eso que en esa época, ya en el siglo III, por ahí, siglo IV, por ahí, se comenzaron a levantar apologistas en el año 200 y algo, y 100 y pico después de Cristo. Comenzaron a levantarse apologetas que son defensores de la fe por estas enseñanzas raras que estaban surgiendo en contra de los cristianos, y se levantaron esos apologistas para defender el evangelio. Para aclarar la doctrina que se hacía y acerca de las acusaciones. Pero hoy en día, hermano, nosotros queremos defendernos y llevar las acusaciones delante de todo el mundo. Si los cristianos hablaron, dijeron todo tipo de barbaridades que realmente no eran ciertas, ¿qué más de nosotros? ¿Qué importa si de mí hablaron? De Cristo hablaron. Y Cristo nunca se defendió. Cristo nunca fue al juez civil o al juez porque le estaban acusando, porque le estaban apedreando. No, Jesús, no, porque él sabía que el mundo lo iba a aborrecer. Y si el mundo lo iba a aborrecer, él estaba tranquilo, porque él entendía que su reino no era de este mundo. Pero hoy en día nosotros los pleitos los estamos llevando al mundo y queremos defendernos y denunciar al hermano y llevar los juicios ante los incrédulos para que difamen el evangelio. Porque hoy en día nosotros mismos estamos difamando el evangelio. Y me voy a sacar que hay muchos cristianos que están difamando el evangelio, y le van a la cuenta a Dios. Porque por su comportamiento, por el mensaje que llevan en las redes sociales, que no es un mensaje apto, agradable delante de Dios, haciendo ridiculez, haciendo payasada en su mensaje en las redes sociales. El evangelio es serio, el evangelio no es payasada. Hoy en día están cogiendo el evangelio como payasada, o están viendo el evangelio como que el evangelio es de payaso. El evangelio no es de payaso, el evangelio es serio. Que hay unos cuantos por ahí haciendo payasada, eso son otra cosa, pero el evangelio es serio. Y uno tiene que portarse como tales, como embajadores, como siervos de Cristo. Entonces, vemos cómo están los hermanos peleándose entre ellos y llevando los problemas al mundo en las redes sociales. Pero usted puede ver como usted puede ver en las redes sociales, fulano versus fulano. Fulano le responde a fulano. Oye, cómo está el evangelio, como el mundo. Fulano le responde a fulano. Oye, ¿y cuándo se va a ver todo esto? Te digo porque eso es por falta de espiritualidad. El hombre ha perdido su relación con Dios. El hombre ha perdido su relación con Dios. O no el hombre. La mayoría de cristianos han perdido su relación con Dios. Y cuando se pierde una relación con Dios, yo lo que voy a hacer es payasar en las redes sociales para ser popular. Porque hay gente que anda siendo popular, no para llevar una palabra correcta, una palabra verdadera. Se ha perdido la relación con Dios. Son pocos ahora los que tienen una relación con Dios. Y por eso es que viven matándose uno con otro. Por eso es que viven difamándose uno con otro. Por eso es que viven llevando los problemas de la iglesia, llevándolo al mundo uno con otro.
porque está en falta de oración, está falta de espiritualidad. No tiene, la mayoría le falta a Dios, porque está escaseando el amor de muchas personas. Y cuando el amor escasea en mí, es Dios no está en mí. Oye, que dice el verso 17: si no lo oyere a ellos, dilos a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia, no a los incrédulos, publicando en la red: fulano está en pecado, fulano está mal, fulano. No, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque yo tengo que restaurar a mi hermano. Si yo encuentro a mi hermano que está en falta, y yo sé que mi hermano está en falta, el deber mío es restaurarlo y orar por él. Si no se quiere restaurar, pero ore por él en la intimidad. Esos son sus problemas. Entonces, usted no está para ser juez. Tú no estás para ser juez. Usted está para llevar el mensaje de salvación. Y si tu hermano está en falta, jalar a tu hermano y amonestarlo, no denunciarlo en público, delante de todo el mundo, delante de la iglesia. Usted puede tratar ese problema. En la iglesia tratar ese, no afuera, en los incrédulos llevar ese problema. En la iglesia. Porque ¿cómo se van a arrepentir?